Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Gracias por suscribirse y gracias por sus comentarios. Gracias por darle a las notificaciones el alerta, la campanita, para que estén pendientes de los contenidos que estamos haciendo. Bueno, hoy se lo comentaba detrás de micrófonos a Michael Lima Cuadra, activista de derechos humanos, historiador de origen cubano. ¿Verdad, Michael? ¿Cómo Sí, estás? muy bien, muy bien. Gusto estar contigo, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia venezolana y que está en Venezuela y están en todo el mundo. Yo admiro muchísimo a los venezolanos. Qué bueno, y de eso vamos a hablar, y me vas a dar tu lectura, tu visión de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque siempre hemos dicho que somos una fotocopia del carbón de lo que pasa en Cuba. Bueno, ya somos una colonia del régimen cubano. ¿Por qué admirar al venezolano, Michael? Vamos a empezar por allí. Bueno, admiro al venezolano por su espíritu de resistencia. Yo pienso que los venezolanos son un ejemplo de resistencia desde el primer día que el chavismo empezó a controlar la industria petrolera en el 2002. Ese 11 de abril, no olvido al pueblo desbordado en la calle, el día que pudo haber sido el derrocamiento de ese sistema. Y yo pienso que la clave para que la libertad siempre sea posible es el espíritu de la resistencia. Y los venezolanos nunca han abandonado ese espíritu. Desde hace 20 años, los venezolanos se han tirado a las calles en numerosas ocasiones y eso para mí es una inspiración. Por eso admiro a Qué los bueno. venezolanos. Y eso es diferente a tu pueblo cubano, Michael. Porque yo Bueno, también veo que el pueblo cubano, claro, lo que pasa es que la diferencia histórica es que ustedes comenzaron este comunismo disfrazado o embanderado de Fidel Castro fusilándolos para callarlos de una sola vez. Entonces yo creo que si eso hubieran hecho con los venezolanos, eso que tú estás describiendo ahorita no hubiera ocurrido, porque tú medio y te fusilaban al frente, ¿no? Bueno, claro, en Cuba hubo una gran resistencia al sistema, hubo una resistencia armada y también una resistencia civil. Yo he estudiado la resistencia de los estudiantes desde el principio de la revolución. Claro que son sistemas diferentes porque el castrismo triunfa con popularidad de amplios sectores de la población, pero los cubanos en aquel entonces, en el año 1959, querían un retorno a la constitución de 1940, querían una serie de cosas, querían una convocatoria de elecciones libres y una serie de cosas que la revolución traiciona, pero desafortunadamente ese sistema triunfa con una gran popularidad y eso es lo que lo hace que se perpetúe más rápido en el poder. Eh, no habían redes sociales, era el año 1959 versus, versus el siglo XXI, que es el contexto venezolano, donde se ha podido ver todo ese movimiento de resistencia en televisión. Pero sí, en Cuba han habido mucha gente valiente desde el primer día que triunfó ese sistema, que muchos eran incluso revolucionarios, porque los primeros opositores de la revolución eran revolucionarios, querían el derrocamiento del régimen de Batista, la dictadura batistiana, pero no estaban de acuerdo con el rumbo comunista de Fidel Castro, no estaban de acuerdo con la destrucción de las libertades en Cuba, y esas fueron las primeras, primer gran movimiento de resistencia. Los universitarios defendían su autonomía y resistieron, se rebelaron en contra de ese sistema en pro de la autonomía, las elecciones libres. Y Michael, fíjate, has comparado los dos procesos históricos que tienen sus diferencias por la época, ¿no? Ahora Venezuela, hemos visto a lo largo de estos 20 años como tú te has ganado el aprecio de los venezolanos, ya lo describiste, por la resistencia durante estas 2 décadas. Pero yo creo que estamos como no estancados, estamos como en un stand-by extraño, porque generalmente nosotros resistimos como ciudadanos, como pueblo, hemos hecho cosas, lo vemos. Ayer mismo, mientras grabamos este programa, no sé si saldrá al aire el jueves, que creo que lo tengo estipulado ponerlo, pero estamos grabando en la tarde del martes. Veía unas imágenes del estado Zulia donde hay un racionamiento de electricidad, Michael, terrible. Pasan 12 horas, un día, 24 horas, 48 horas sin electricidad porque se la racionan. Y la gente volvió a salir a las calles sin temor a la pandemia, sin temor a la Guardia Nacional, que lo que hace es pues matraquearlos, golpearlos, encarcelarlos. Entonces yo digo, cuando veo estas imágenes,
yo digo, wow, la verdad que estamos allí vivos, pero entonces veo un liderato opositor que no, como que no termina de amalgamar, de llamarlos, de sumarse a esa gente para hacer como una llama más grande, más fuerte. No sé qué nos está pasando. ¿Qué dices tú observándonos desde afuera, desde Canadá donde vives? Bueno, yo pienso que las dictaduras en el siglo XXI son más difíciles de derrocar que lo que fueron en el siglo XX, porque hoy día es viable ser dictadura. Si miras, por ejemplo, cómo es que Venezuela pudo haber sido electo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eso es inaceptable. Es un régimen que ha asesinado a su pueblo, enfrenta a las cámaras, que ha tenido, bueno, 282.000 personas asesinadas por la violencia, miles de asesinados extrajudiciales, ahora hay 400 más de 400 presos políticos. Entonces, tiene que haber, mientras una dictadura sea viable en la era en que vivimos, pues es fácil para alguien como Maduro seguir en el poder, porque bueno, pues puede ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No es como en el siglo XX que las dictaduras eran condenadas de una manera diferente a la que es hoy día. Yo pienso que la dictadura venezolana es interesante porque yo no he visto históricamente una dictadura con más oposición, o bueno, una narcodictadura, como es el término correcto, con más oposición que la de Maduro. Ni he visto una dictadura más impopular como la de Maduro y que se mantenga en el poder. Entonces, pienso que hace falta algo más. Por eso apoyo algo parecido a la idea que María Corina Machado, esa valiente líder que ustedes tienen en Venezuela, ha propuesto, algo que corte ese flujo financiero y de comunicaciones con la tiranía en Cuba. Creo que eso es algo muy importante que debe ocurrir, que la comunidad internacional tome conciencia y apoye a la gente en Venezuela. Eso sería interesante. Yo también soy de la idea, Michael, y tú que sigues mi trabajo como yo sigo el tuyo, sabes que yo creo que solos no podemos. Los cubanos solos no pueden, los venezolanos solos no podemos, los nicaragüenses solos no pueden. Y ahí también viene una crítica importante. Veo que organismos, y tú que eres activista de los derechos humanos e historiador, que es más importante, la diferencia que hace entre el tratamiento que se le dan a las dictaduras del siglo pasado y este siglo, también tenemos como mayor conciencia del papel que hace la comunidad internacional. Cuando tú ves una Michelle Bachelet, una funcionaria muy ligada al socialismo, a la izquierda, representando como alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, diciéndole al presidente tiene que liberar más gente, pero hace un informe que no es complaciente al régimen, pero igualmente entonces vemos a la comunidad europea con una posición tibia sobre Venezuela, vemos a todos los enchufados, los boliburgueses viviendo en Europa, en España, en cualquier país con su fortuna robada a Venezuela, Estados Unidos tratando de hacer un papel fuerte en su tarea de sanciones, pero entonces a la vez vemos a funcionarios de la propia administración Trump, Michael, diciendo que tiene que haber elecciones libres y justas. Claro, ellos ahora explican que esas elecciones justas y libres son sin Maduro, pero entonces hay un juego como trancado, hay un mecanismo de poner piezas, entonces para que todo siga igual. Entonces me parece que vamos a repetir la historia de Cuba. ¿Tú crees que estamos condenados a más décadas con esto que estamos viviendo, con esta narcotiranía? Yo no pienso que sea así. Yo no lo creo. Yo creo que es un régimen, es una narcodictadura que se ha mantenido, se ha prolongado, pero que sea 60 años del castrismo, no lo creo. La, ¿Por qué la- no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues muchas, muchas. Al castrismo lo legitimó el mundo entero, aunque hubieron solo pocos países que reconocieron al régimen de Castro cuando llegó al poder, sí hubo un apoyo total. El castrismo fue popular desde los inicios, el chavismo no. El chavismo tuvo resistencia desde el inicio y con Maduro la resistencia creció. Ya Maduro es un tirano que se mantiene a punta de las Fuerzas Armadas y de todas las prebendas de droga que le ha ofrecido a las bandas que hay en el poder. El castrismo tuvo inicialmente una legitimidad global, jugó con la idea de una revolución que acabó con una dictadura, sin embargo era otra dictadura que se perpetuó en el poder. El chavismo no tiene legitimidad alguna. Yo nunca he visto un régimen más ilegítimo que el de Maduro. No hay apoyo absoluto. Las izquierdas globales, incluso las izquierdas moderadas, las izquierdas pensantes, rechazan a Maduro. Los cubanos jamás tuvimos esa suerte histórica. Entonces yo creo que es una cuestión de una prolongación excesiva de todos estos años. Pero yo creo que yo tengo esperanza que el régimen de la narcodictadura de Maduro va a colapsar en Venezuela. Pero No me queda otra duda.
Va a ser Pero difícil. para ti, ¿cuál sería el elemento que cambie eso? ¿Una intervención militar, una decisión de un presidente o de varios presidentes de la comunidad internacional? Hablemos con nombre y apellido. Donald Trump. Es decir, que decida, busque aliados y haga una intervención quirúrgica, humanitaria, como la quieran llamar, para extraer a estos narcotiranos. ¿Tú confías en eso para que cambie esta historia? Porque si no ocurre, estamos haciendo más de lo mismo. Vamos a elecciones, las desconocemos, pero llegamos al 6 de diciembre o las posponen. Entonces, van pasando los días, Michael, y a mí me angustia como ciudadano. Quiero tener la misma esperanza, la misma fe que tienes tú, con el conocimiento de tu pueblo, que tiene también pisado más de 60 años, de que vamos a salir los venezolanos de esto. Y yo creo, corrígeme si me equivoco, que si no le ponemos también punto final primero a Cuba, aunque pasemos por Venezuela, aquí nada va a pasar. Tiene que ser con la trilogía del mal que impera aquí, por lo menos en el hemisferio. ¿O me equivoco? No, pues yo estoy de acuerdo y pienso por eso que ha sido un gran error de, por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de decir que Cuba, la dictadura más longeva y más brutal de la historia de América Latina, pueda ser mediador en el conflicto venezolano, en lo que es el establecimiento de la democracia en Venezuela. El régimen de Castro, de Díaz-Canel, lo que quiere es la prolongación de ese sistema. Yo pienso que sí, que Cuba es responsable de la catástrofe humanitaria que vive Venezuela, del colapso del Estado de Derecho, y mientras el régimen de Castro y Díaz-Canel esté en el poder, pues claro que se va a prolongar ese sistema. Pero, pero yo pienso que sí, que ese sistema va a colapsar eventualmente. Yo creo que la idea de Corina Machado de pedir la ayuda internacional me parece acertada. No sé si vaya a ser ahora con este año de COVID-19 que vive el mundo, pero eventualmente yo pienso que va a haber una conciencia de que eso es un narcoestado y que ese narcoestado, si en Colombia cambiaran las circunstancias y llegara al poder la izquierda con alguien como Gustavo Petro o con alguien de la extrema izquierda, sería una situación terrible para los venezolanos. Pero yo pienso que las dictaduras siempre, bueno, las que conocemos, porque la historia cambia siempre a cada minuto. Entonces, bueno, uno tiene un referente histórico. Las dictaduras del siglo XX, ¿cómo colapsaban? Bueno, pues la gente se tiraba a las calles, Claro. había una presión internacional y eventualmente el dictador, sea digamos las dictaduras militares, las juntas militares de América del Sur, en Brasil y en otros países, pues cedían, convocaban a elecciones libres. Siempre fue la dinámica: presión interna, la gente en la calle, y entonces esa presión interna como generaba una ayuda Un internacional. caso. Uh-huh. Pero en Venezuela, bueno, pues en Venezuela ha sido un caso diferente porque los que están en el poder no solo son comunistas, intelectuales, ideólogos, son bandidos, son gente mala. Entonces, pues sí, yo pienso que tiene que haber una respuesta internacional, pero siempre la presión la genera el pueblo. Siempre tiene que ser el pueblo en la calle. Si el pueblo venezolano lo decidiera así, no sale de las calles, que eso genera la crisis internacional. Ahora fíjate, para ti, para Michael Lima Cuadra, ¿cuál sería el plan perfecto para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, a mí me gustaría que la dictadura colapsara porque la gente se lanza a las calles y se va el tirano. Esa sería Como en el siglo pasado. como la del siglo pasado, que sea el pueblo el que derroque ese régimen, que siempre dijo ser del pueblo, y fue un régimen que siempre atentó contra el pueblo. O sea, que sea los mismos venezolanos los que sean los que cambien su historia, los que le den una patada a ese régimen castrista, le demuestren que han sido unos invasores. Si los venezolanos derrocaran a Maduro, lo sacaran del poder, también contribuirían indirectamente a derrocar al castrismo en Cuba, porque sería la mayor derrota política, ideológica e internacional del régimen castrista en su historia. Entonces yo creo que sería un evento de tremendas connotaciones. Pero ¿Y lo visualizas como tal? ¿O crees posible? sí, yo sí creo que sea posible. Yo pienso que los venezolanos van a derrocar ese sistema, porque es imposible mantenerse en el poder a punta de las armas. Algo le va a fallar a Maduro. Aunque se haya prolongado tantos años en el poder, algo le va a fallar. Pero yo sí pienso que, claro, tiene que haber una ayuda internacional, tiene que haber una presión, tiene que haber la amenaza de la responsabilidad de proteger, de la intervención humanitaria, todo eso. Pero lo que yo creo, Alejandro, es que siempre, siempre las dinámicas de presión las genera primero el pueblo y entonces después reacciona el mundo entero. No es al revés, Ah, no es que los de afuera lo hacen y después pasa. No, no, siempre es así. ¿Cómo bueno, ocurre? No lo sé, pero ese es el inicio. sí, y tienes toda la razón, porque cuando uno se va a revisar los procesos históricos,
pues es la fórmula. El pueblo se alza, sale a las calles, hay un evento, por pequeño, incluso las guerras mundiales fueron con pequeños eventos que sumaron a la comunidad internacional a reaccionar de alguna u otra manera. Fíjate, me encanta este análisis tuyo, Michael, porque eres Gracias. optimista. Además, no pierde la esperanza de que va a haber un cambio, y yo sé que si hay un cambio en Venezuela, lo tiene que haber en Cuba y Nicaragua, ya te lo he explicado por qué. Ahora, quiero hablar de lo apagado, lo mermado, lo diezmado que estamos como oposición. No los que estamos afuera, porque los que estamos en el exilio, que ya somos más de 5 millones, tenemos la oportunidad de hacer trabajo, aunque estemos desunidos, aunque nos critiquen como los cubanos, que también hay, mientras estén divididos, eso beneficia a la dictadura. Yo creo que en estos tiempos de modernidad la gente sabe cuál es el trabajo que haces tú, el trabajo que hago yo, que hace cada periodista y cada activista o político. Es decir, la gente ya no se engaña. Esa es la diferencia ahora y la oportunidad y la bendición que nos dan las redes sociales. Pero fíjate, tenemos un pueblo que necesita a veces dirección. Fíjate que Guaidó, el presidente encargado, llama en una nueva hoja de ruta, mermada por supuesto su popularidad, porque no ha hecho nada en casi 2 años, que se ha logrado, sino más bien se ha metido en muchos paquetes de fraude, de extorsión, de señalamientos y de inacción. Entonces, llama a la gente nuevamente a salir a las calles. La semana pasada no salió nadie, porque la gente ya no cree en ese liderazgo. Necesitamos a un líder, a una lideresa realmente para que esa chispa encienda, o tú confías, como ya me lo has dicho 2 veces en esta grabación, que va a ser un evento inesperado, lo que saque a la gente a las calles y que permita el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, que empiece ese movimiento para el cese de la usurpación de Maduro. ¿Cómo se va a iniciar el movimiento? No lo sé. A veces los movimientos se inician por razones inesperadas. Bueno, pues en Rusia en 1917 la escasez de pan motivó que un grupo de amas de casa empezaran una protesta y esa protesta desencadenó en la revolución que derrocó al zar. Y estamos hablando primero, previo a la revolución de Lenin, que es otra cosa, que eso fue un golpe de Estado. Estoy hablando de la verdadera revolución. O sea, a veces hay eventos que eventualmente van a generar dinámicas que hagan que la gente no salga a la calle de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino que no se vaya nunca de la calle. Pero ¿cómo, quién lo va a generar? Si lo va a generar un líder o una líder, o si va a ser por naturaleza espontánea, por respuesta espontánea de la gente, no lo sé, pero solo te digo lo que hemos conocido hasta ahora de cómo se derroca una dictadura. Siempre es una dinámica de la gente en la calle que no se va y que obviamente requiere el apoyo de alguien armado, de un sector armado del país. Sabemos que las Fuerzas Armadas de Venezuela están infiltradas, yo he leído todos los análisis de los venezolanos, entiendo eso, pero esa es siempre la dinámica, alguien armado, un sector armado importante con disposición real de acción, o no le dispara a la gente se acata al artículo de la Constitución venezolana que dice que el ejército también puede actuar para restablecer la Constitución en la nación y ayudan a la gente, ¿no? Pues es así fue en Ucrania y así ha sido en Ucrania en el 2014, 2015, así ha sido en el mundo entero. En lo que uno tiene el referente normal de lo que es cómo se derroca una dictadura. Pienso que les va a tocar duro a los venezolanos, pero yo creo que sí es posible. Es imposible. Los venezolanos, ustedes lo han tenido todo, en el sentido de decir, han tenido un gobierno, aunque uno discrepe de Guaidó, un gobierno, digamos, el presidente de Venezuela, de la Asamblea Nacional, el presidente encargado, lo ha reconocido el mundo entero. Yo no conozco ninguna oposición, o bueno, hay muy pocos ejemplos similares donde Canadá, los países de Europa Occidental han reconocido una oposición, han permitido que los venezolanos incluso emigren a otros países con documentos vencidos, han legitimado todo el proceso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos con Michael Lima Cuadra, cubano, ahora vive en Canadá, activista de derechos humanos e historiador. Así que gracias por acompañarnos. En la próxima parte vamos a conocer un poco de quién eres, el apóstol Martí, por qué lo tienes allí, por qué te interesa tanto el tema venezolano. Así que no se aparten. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli, y no olviden seguir bueno, no, te iba a decir joven, pero Bueno, gracias, gracias. somos jóvenes de espíritu. Sí. En tus redes sociales, porque además eres un hombre muy firme, con información bien clara y precisa, sobre todo en la red social Twitter, ¿no?
en Twitter, en Instagram también, y ahora en la página web de democraticspaces.com o espaciosdemocráticos.com, los dos Allí, domains. bueno, esos dos últimos no te sigo, te voy a seguir por allí también. Así que no se aparte, volvemos en breve con Michael Lima Cuadra.